Mi nombre es Abriel, nacido en Terran de la colmena Stockholm, diácono de la Orden de las Tres Llaves, iniciado de la Dreadwing, anteriormente la Hueste de Hueso, caballero del segundo escuadrón de destructores en la tercera compañía, capítulo 15 de la primera legión. Nosotros que una vez fuimos los príncipes sin corona, nosotros que fuimos los ángeles de la muerte originales del emperador. Nosotros que nos convertimos en los ángeles oscuros. Recorrí la nube de Aort cuando aún estaba formando las legiones más jóvenes, limpiando los planetas enanos y lunas huérfanas de criaturas senos que permanecerán para siempre sin nombre ni categoría bajo la débil luz de un sol tan débil que no era más que otra estrella. Luché contra los Ragda en Advect Mors y di caza a sus chillones restos por los pasillos de su devastada luna de guerra con mis hermanos. Acabamos con ellos con pistola de perno y cuchillas de cadena, misiles Rad y fósforo. Formé parte de la hueste que acudió en la ayuda de la 13ª de Kaskazar y le devolvimos nuestra deuda de honor sobre los cadáveres de los Flesh Gogal, siguiendo los pasos del león. El león, el que nos unificaría y nos separaría una vez más. Ser primera legión era ser el original, la más grande, la más pura. Éramos el molde del que procedían las demás legiones astartes, la panilla base a partir de la cual se adaptaban. Con el tiempo, algunas de ellas podrían llegar a encarnar ciertos aspectos de la guerra de forma más completa que nosotros, pero incluso su especialización estaba arraigada a nuestra habilidad. Los cicatrices blancas no inventaron la guerra rápida, como tampoco los guerreros de hierro inventaron el asedio, ni los devoradores de mundos los asaltos de choque, ni los lobos lunares el derribo de los líderes enemigos. Todas estas tácticas por las que se hicieron famosos nacieron en nuestras guerras ocultas, cuando llevamos la luz del imperio a los rincones más oscuros de la galaxia y quemamos las infestaciones demasiado horribles para que la humanidad supiera siquiera que había existido. Quizás nuestras expectativas para el resto de la Gran Cruzada eran demasiado altas. Tal vez supimos que, aunque a nuestras legiones hermanas y a sus innumerables aliados humanos no se le contaran los detalles de nuestras hazañas, de la miríada de enemigos implacables que habíamos exterminado, reconocerían lo que habíamos de haber hecho. Tal vez pensamos que entenderían por qué habíamos viajado tan lejos. Tal vez les atribuimos el ingenio de comprender que nuestra cuenta de cumplimiento reconocido era tan modesta porque éramos exterminadores. La última sanción del emperador y nuestro talento no debía desperdiciarse en enemigos que pudieran ceder. En cambio, los que siguieron nuestros pasos empezaron a olvidar por qué habíamos sido tan temidos y quién había creado el camino por el que ahora transitaban con tanta pompa y autoengrandecimiento. La llegada de los primarcas también cambió las cosas, como era inevitable. Eran los verdaderos hijos del emperador, los semidioses de la guerra. Las legiones astartes éramos poderosas, pero estábamos destinadas a complementar a nuestros padres genéticos, no a reemplazarlos. A medida que otras legiones se reunían con sus primarcas, estos mejoraban a sus hijos genéticos, no mediante tecnología adicional o herrería genética, o al menos no principalmente, aunque los manos de hierro no ocultaban su afinidad por la biónica. Y siempre había rumores sombríos sobre los devoradores de mundos, sino a través de su genio. Horus fue el primero y el más aclamado, por supuesto, ya que era un comandante y diplomático casi sin igual, pero a medida que se descubría cada primarca, su legión recibía un nuevo impulso. La guerra nos había dejado profundas cicatrices y nos había dividido entre nosotros mismos mientras buscábamos la mejor forma de reclamar nuestra preeminencia entre aquellos que habían olvidado, o nunca habían sabido cómo habíamos dado forma a la galaxia para la humanidad. ¿Cómo podríamos compararnos divididos como estábamos por la campaña que nos enfrentó a las amenazas más mortíferas de la galaxia y que nos había costado un líder tras otro? Mientras tanto, los ultramarines bajo el mando de Robert Gilliman arrasaban un mundo humano tras otro, recibiendo tantas bienvenidas como ataques, y forjaban su propio imperio miniatura para su propia gloria. Todo eso cambió una vez encontraron al león. Al igual que nosotros fuimos la primera y más dura de las legiones, el león fue el primero y más puro de los primarcas, por muy tardío que fuera. Su mente no estaba diluida por ningún deseo de buscar aprobación de los demás. Sus acciones no estaban debilitadas por instintos de diplomacia. Sus tácticas no estaban templadas por el orgullo. Era la encarnación de lo que siempre habíamos sido y de lo que habíamos perdido. Al seguirle y aceptarle, volvimos a ser nosotros mismos.
No solo la galaxia se estremeció una vez más ante la Primera Legión, ahora conocida como los Ángeles Oscuros, sino que nuestro aliado dentro del Imperio encontraron un respeto por nosotros que habían perdido en años intermedios. No todo fue como la seda, por supuesto. Los caballeros de las órdenes de Caliban que ascendieron a nuestras filas tuvieron que integrarse, lo que no fue proceso sencillo. Y no todos los veteranos de Terra, Granmair, etc., nos adaptamos fácilmente a los cambios que León introdujo en las estructuras de la Legión. No obstante, a medida que sus cambios se afianzaban, volvimos a convertirnos en una hoja lisa, limpia en forma y función, pero poseedora de una estructura interna y una fuerza más allá de la comprensión del observador casual. Entonces ocurrió lo de Sarrosh. Incluso para los que formábamos parte de la Legión, los acontecimientos no estaban claros. Sabía que los traidores Sarosi nos habían estado engañando, afirmando que se habían convertido en ciudadanos leales del Imperio, cuando en realidad era todo lo contrario. Sabía que intentaron asesinar a León utilizando una cabeza nuclear, y sabía que fracasaron. No sé por qué León dividió la Legión después de Sarrosh. Algunos de nosotros, entre los que me incluyo, fuimos enviados de vuelta a Caliban bajo el manto de Luther, el antiguo hermano caballero de León y segundo al mando de la Legión. Se nos dijo que eso era para gestionar el reclutamiento del mundo que se había convertido en el hogar espiritual de la Legión a los ojos de muchos. Pero esta explicación no encajó con muchos de nosotros. El León tenía derecho a desplegarnos como creyera conveniente, por supuesto, ya que era nuestro padre genético y el amo de la Legión, y nadie podía saber mejor que él cómo podíamos servir mejor al Imperio. Sin embargo, era evidente que si alguno de nosotros entendía realmente la lógica, no estaba contento con ella. La Primera Legión siempre había sido un lugar de secretos, de especialidades y conocimientos guardados, pero esa era simplemente nuestra forma de ser. Mi propia orden de las 3 llaves nunca contó con muchos más de 100 legionarios entre sus filas, pero si la Legión nos requería, entonces daríamos un paso al frente con lo que sabíamos. Yo me centraba en mis propios métodos de guerra, y confiaba en que mis hermanos de batalla se centraran en los suyos, y que cada uno fuera llamado cuando fuera necesario. Sin embargo, saber que otros a tu alrededor tienen conocimientos que tú no tienes, pero que utilizarán por el bien de todos, es una perspectiva muy diferente a no saber si alguien a tu alrededor entiende realmente lo que está sucediendo. Esto puede explicar una parte por qué las cosas en Caliban empezaron a desarrollarse como lo hicieron. Otro factor es el temperamento de los implicados, que siguieron 2 caminos diferentes, pero en cierto modo paralelos. Aquellos de mis hermanos que procedían de Caliban habían llegado a nuestras filas directamente de las órdenes de la caballería de ese planeta, o al menos conocían esa cultura. El suyo era un mundo en el que valientes guerreros habían cabalgado para enfrentarse a bestias de pesadilla, armados con armas que el Imperio habría considerado primitivas, con la intención de matar a su presa o morir en el intento. Esta era toda la historia de la Primera Legión escrita en miniatura. Tras haberles mostrado la galaxia y la miríada de amenazas que aún contenía, contra las que sus naturalezas deseaban enfrentarse, a los calibanitas seguramente les irritaba volver a su hogar, donde los peligros naturales habían desaparecido en gran medida por la pura obstinación de la colonización del Imperio. Para mí y para otros veteranos anteriores a Caliban, las cosas eran un poco diferentes. Yo no tenía ninguna conexión con Caliban, era solo un mundo, y no un agradable ni atractivo. No veía la belleza salvaje que a veces tenían las calibanitas, ni podía apreciarlo como una joya del Imperio. A mí me parecía que estaba en medio camino entre ambos estados, demasiado peligroso y traicionero para ser una verdadera inspiración para la humanidad. Como planetas como Terra o Macrash, o incluso la sede del aprendizaje del culto que era próspero. Pero no a un lugar que pudiera atraer al alma más poética, como la helada Fenris o la barbaridad por el viento de Chogoris. Sospechaba que llevaba matando a los enemigos del Imperio desde antes que naciera el propio Luther. No deseaba quedarme atrapado en su planeta bajo su mando, supervisando a reclutas novatos mientras otros se ponían a prueba contra lo peor de la galaxia aún podía arrojar a la humanidad. Tampoco creía que fuera un buen uso de mis habilidades y experiencia. Se trataba de un destierro, un exilio de mi Yen padre, que parecía haberme ganado por nada más que mi rango y escuadrón en el orden de la batalla de la Legión, y por tanto presumiblemente mi proximidad a aquellos a los que rendía cuentas, más que por alguna acción propia. Podía estar resentido con mis superiores por esta asociación, pero tampoco tenía conocimiento de ninguna mala conducta de su parte.
Esta decisión correspondía a León. No nos dijo ninguna explicación, por lo que, aunque acatáramos sus órdenes, dejó un terreno fértil para que arraigara nuestras propias interpretaciones de las mismas. Esto se agravó cuando Lutero dirigió un grupo de trabajo para ayudar en la lucha de Saramund y regresó castigado por el León por desafiarle y despojada de nuestra flota. El mensaje pareció claro: no éramos bienvenidos en la galaxia. Los ángeles oscuros nunca habían luchado por la gloria, pero incluso el orgullo por nuestras propias acciones nos era negado. No puedo decir que habría llegado todo esto si no hubiera producido una rebelión de Horus. Tal vez el León habría cedido a tiempo, obligando finalmente a recurrir a los recursos del mundo natal que parecían haber olvidado. Tal vez el emperador habría intervenido. Tal vez incluso uno de los hermanos de León podría haber llamado la atención sobre la rareza de nuestra situación. El noble Sanguinius, tal vez, de quien se decía que podía leer los corazones de los demás y podría haber determinado lo que realmente había causado que nuestros padres genéticos nos abandonara. O Gilliman, el señor de la 13ª, podría haber tratado el aumentar la eficiencia de nuestra legión, y así al menos iniciar una conversación que León se había negado a tener incluso con nosotros, aunque no puedo imaginar que hubiera sido de buen humor. Sin embargo, la rebelión de Horus tuvo lugar, aunque pasó algún tiempo antes de que supiéramos de ella. Incluso entonces, ¿qué íbamos a hacer sin flota? Luther hizo lo que pudo para prepararnos, por lo que pude juzgar desde mi humilde posición entre nuestras filas. Pero no llegó ninguna noticia. Incluso traicionados por sus propios hermanos, incluso con la galaxia en llamas, los ángeles oscuros aparentemente seguían sin necesitarnos. Los rumores crecían a medida que pasaba el tiempo y llegaban las noticias. Los lobos espaciales habían arrasado Próspero. Val estaba bajo asedio. No era inconcebible que Caliban pudiera ser atacado, y algunos argumentaban que León nos estaba dejando en posición de defendernos contra esa eventualidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo era cada vez menos obvio de qué lado podía venir el ataque. El León y el grueso de nuestra legión había estado en el este galáctico, creíamos, bien alejados de la lucha. Los que tenían alguna sensibilidad de Undimbre, Astartes o humanos podían decir al resto de nosotros que en Caliban que el Immaterium estaba agitado, traicionero tanto para la comunicación como para los viajes. Aún así, nuestro padre genético tenía una sola mente cuando su deber se lo exigía, y era ingenioso. Era difícil aceptar que estuviera tan aislado que no encontraba forma de influir en esta guerra. Y entonces empezaron las dudas. El emperador nos creó a los primarcas y creó al imperio. Fue su visión la que nos envió a las estrellas en un principio, y su visión la que intentamos llevar a cabo. Sin embargo, sabíamos que había regresado a Terra cuando proclamó a Horus maestro de la guerra. El León solo conocía su papel como máximo defensor de la humanidad. ¿Era tan difícil imaginar que pudiera ver a Horus como un nuevo campeón de eso? ¿Con el emperador aparentemente distraído por otros asuntos? El León nos había ocultado su propio consejo, incluso a nosotros, sobre el significado de nuestro exilio. Habríamos sido tontos si hubiéramos supuesto que conocíamos sus verdaderas intenciones con respecto a esta rebelión. ¿Qué bando tomaría? No podíamos saberlo, no lo sabíamos. Cuando la rebelión concluyó y las naves del contingente León de la Primera Legión por fin volvieron a surcar los cielos de Caliban, Luther nos hizo estar preparados para cualquier cosa. No deseamos encontrarnos con nuestros hermanos de batalla con Volter y espada, pero sabíamos que era una posibilidad. ¿De verdad nos habían retenido aquí durante tanto tiempo simplemente por un desaire real o imaginario, sufrido por el León en algún momento décadas atrás? ¿Se había convertido ese exilio, por la razón que fuera, en una guarnición inconsciente del mundo natal del León para protegerlo de la amenaza de Horus y sus aliados? ¿O el León se había vuelto contra Terra en realidad, y temía que si nos hubiera permitido salir a la galaxia nos habríamos vuelto contra él y nos habríamos aliado con las fuerzas del emperador? Todavía no sé quién disparó el primer tiro. Vi y oí nuestras baterías de la defensa abrirse, escupiendo plasma y fuego láser hacia el cielo, y aunque la nuestra es una legión estoica, aquel día la esperanza murió en mi pecho. A estas alturas nada estaba claro, ni siquiera la disposición de nuestros líderes, pues había habido disputas entre ellos y se habían ordenado purgas de algunos considerados traidores. Sin embargo, por muchas dudas que pudieran albergar, no podía imaginar que Lutero o sus lugartenientes abrieron fuego contra el León sin provocación alguna. Yo había estado presente cuando la Primera Legión mató mundos,
y no había nada en Caliban que les salvara de ese destino si los que estaban por encima de nosotros decidían promulgarlo. Atacar primero era ejecutar una sentencia de muerte, y si algo demostraba el malestar de nuestros líderes por las restricciones que se nos imponían era que tenían ambiciones que iban más allá de morir en aquel mundo. La única conclusión a la que podía llegar era que León había vuelto para destruirnos porque temía que nos opusiéramos a su lealtad, fuera cual fuera, o que le incrimináramos de algún modo ante sus hermanos restantes, ahora que no tenía excusa para mantenernos aislados. No sabía cómo pensaba que lo haríamos, pero mientras llovía fuego sobre nosotros y las lanchas de desembarco caían del cielo con nuestros hermanos heridos en combate, esas consideraciones se volvieron irrelevantes. Había luchado por el emperador, había luchado por la humanidad, había luchado por la primera legión y había luchado por mis hermanos. Ahora luchaba contra ellos simplemente para sobrevivir. Nos refugiamos como pudimos en la fortaleza monasterio que antaño había sido el hogar de la propia Orden del León, protegida como estaba por poderosos campos de fuerza, pero de poco sirvieron cuando el bombardeo de los Ángeles Oscuros comenzó a destrozar el planeta. Y aún así vinieron nuestros hermanos. Tan decididos estaban a vernos muertos que siguieron adelante incluso cuando el propio Caliban moría a su alrededor.